Bienvenidos a este nuevo video donde trataremos de establecer la relación que existe entre eh, los temas que hemos analizado, que es el cálculo o aproximación de áreas bajo la curva, las sumatorias y un nuevo concepto que vamos a estudiar, una nueva definición que son las sumas de Riemann. Bueno, ustedes recuerdan al inicio lo que intentábamos hacer es, dada una curva, en el plano, cada una curva, pues lo que queríamos era establecer, pues es el área comprendida entre la gráfica de la curva y el eje de las X, pongamos que en un intervalo desde A hasta B. Nosotros queremos aproximar o bien obtener, mejor aún, ¿verdad? No solo aproximar, sino obtener el área de esa región. Una de las estrategias que utilizamos fue, bueno, pues entonces divide a tu región o a tu intervalo en subintervalos. ¿Cuántos? Tantos como quieras. Y veíamos que entre más subintervalos tuvieras, pues entonces la aproximación se pega más o se acerca más al valor real del área. ¿Sí? No es lo mismo si lo hacíamos con 4 rectángulos, con 8 rectángulos o incluso si lo hacemos con 16 rectángulos. Por ejemplo, aquí yo consideraría esta área, esta otra, tomando las alturas en los extremos derechos de cada subintervalo. De aquí, esta de aquí, aquí, más o menos aquí y aquí. Si dividimos un poco más o en más intervalos, por ejemplo, que consideremos aquí a la mitad, más o menos, ahí disculpen el pulso. Entonces, la idea sigue siendo la misma o el ejercicio, el objetivo sigue siendo el mismo, tener el área entre la gráfica de la función y el eje de las X. Mira, aquí, por ejemplo, ya tomaríamos este y tomaríamos este otro, este, y es esta, aquí es esta otra, ángulo, este de aquí, este otro, así. Si observamos, pues nuestra aproximación se apega más o se apega cada vez más a la curva. Si tomamos en vez de esta cantidad de rectángulos, volvemos a subdividir, entonces vamos a tener cada vez y cada vez una mejor aproximación. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que estábamos haciendo? Bueno, recuerda, lo que hacemos es, queremos aproximar el área con un cierto número de rectángulos. ¿Y qué hacíamos? Bueno, pues rectángulo 1 es base por la altura, ¿verdad? Siguiente rectángulo, base por la altura del segundo rectángulo y así sucesivamente hasta que llegábamos al último rectángulo. Cuando son 4, pues bueno, fue, digamos, relativamente sencillo, no tan laborioso, pero ya con 8 rectángulos se pone laborioso, con 5 rectángulos también es algo laborioso, con 10 es más. Si en lugar de 10 consideráramos 20, entre más cantidad de rectángulos tengamos, sí, la aproximación es mejor, pero el cálculo se convierte en más laborioso, simplemente porque tenemos que hacer más operaciones, más evaluar la función en una gran cantidad de puntos, tantos como intervalos queramos considerar. Entonces, pues bueno, dependiendo cuál sea nuestro objetivo, si yo quiero obtener una muy buena aproximación, pues le voy a seguir subdividiendo en más y más y más rectángulos. En general, si observamos, la idea es que el área, pues es base, y la base la sacamos como, bueno, pues si queremos considerar n cantidades de rectángulos, ¿qué hacemos para la base? Bueno, pues la base va a ser dividir el ancho de mi intervalo completo, que es desde A hasta B, que sería la resta B menos A, entre n, y entonces ese me da
el valor o el tamaño de la base del ancho de cada uno de mis subintervalos. Deshacer. Perdón, fue un error de dedazo ahí un poquito. Así más o menos. ¿Sí? Entonces lo que hicimos fue dividir nuestro intervalo en n cantidad de subintervalos. ¿Cómo sacamos el área? Bueno, pues el área aproximada con n rectángulos es, repetíamos, la base. Si a esta base le ponemos por nombre un delta x, nosotros lo vemos como un triangulito x, pero es la letra griega delta. Delta x, bueno, entonces sería base por la altura. ¿Cuánto mide la altura? Bueno, pues la altura es la función evaluada en un primer punto, en el extremo del primer subintervalo. Luego, la misma base, porque el ancho sigue siendo el mismo. La función evaluada en un segundo punto, que este segundo punto es el extremo derecho de mi subintervalo, más tercer rectángulo es altura por la altura tomada en el extremo de mi tercer subintervalo, que sería x3, y así sucesivamente hasta que llego al último rectángulo. Son n rectángulos, entonces es base delta x por la función evaluada en mi xn. Comúnmente este xn coincide con la b. Ojo, fíjate bien. Si recuerdas, yo les hacía énfasis en que este supraíndice más lo único que indica es que estoy tomando las alturas en los extremos derechos de mis subintervalos, ¿sale? Ok. ¿A qué viene la notación sumatoria? ¿Cuál es la notación sumatoria con esto que estamos viendo aquí? Ah, pues bueno, que yo puedo decir que el área con n rectángulos es la sumatoria desde igual 1 hasta n, porque sumo n rectángulos de, yo lo vería como delta x por la función evaluada en xy. ¿Qué es lo que va a ir cambiando? Cuando la y vale 1 es x1, que sería este término. Cuando la y vale 2, sería aquí x2, que me daría este término. Cuando la y vale 3, pues el de x3 y así sucesivamente. ¿Hasta dónde? Hasta n rectángulos. En general, tenemos la siguiente idea. Si tenemos una función y igual a f de x, supongamos que la función es positiva, nada más para que la gráfica quede por encima del eje de las x, pues buscamos calcular el área entre la curva y el eje de las x, o bien comúnmente se dice el área debajo de la curva en un intervalo desde a hasta b. Aplicamos la metodología que hemos realizado en los ejemplos, pero ya con un valor general para n, que n puede ser 4, 5, 6, 10, 20, lo que me pidan. Entonces, lo que estamos haciendo es subdividir el intervalo en n subintervalos iguales, y lo que decíamos en la diapositiva anterior. Delta x sería el tamaño de cada uno de mis subintervalos, que es b menos a entre n. ¿Cómo obtengo cada uno de los puntos? Mira, este primer x1 es a, lo que vale de aquí a aquí, eso es a, más el ancho del intervalo, y el ancho del intervalo es el ancho de mi rectángulo, que es precisamente esta parte de aquí, es un delta x. Esta parte de aquí, de x1 a x2, es otro delta x. Entonces, por ejemplo, mi x1 es a más un delta x, x2 es a más 2 veces delta x. En general, xy va a ser a, que es donde inicia mi intervalo, más y veces delta x, ¿vale? Y entonces uno puede generalizar y obtiene la siguiente fórmula, que es la misma que tenemos en la diapositiva anterior. ¿Eh? ¿Qué es lo único que tiene de diferente? Pues que aquí, en lugar de escribir como lo hice acá, porque primero era base por la altura, escribí delta x por f de xy, pues acá lo escribimos como para que se vea un poquito más ajustado, f de xy por delta x. Finalmente, el orden del producto, el orden de los factores no altera el producto y el resultado va a ser el mismo. Bueno, ¿qué tiene esto que ver con las sumas de Riemann? Pues todo, porque esta suma que aparece aquí se conoce como la suma de Riemann, se escribe Riemann, pero se dice Riemann de f de x. ¿Sí? Cabe señalar algo muy importante. En una suma de Riemann,
aquí si ustedes observan, yo escribí así, AN más, sumatoria desde igual 1 hasta n de f de xy por delta x. En general, una suma de Riemann, a veces lo señalan como RP, lo escriben así. Sumatoria desde igual 1 hasta un cierto n rectángulos de f de x y con un supraíndice como un asterisco y un delta xy. ¿Qué representa este xy asterisco y esta delta xy? Bueno, lo único que te indican o lo que nos indica esa parte es que para facilitar los cálculos nosotros tomamos los subintervalos del mismo tamaño, n subintervalos iguales. Pero en una suma de Riemann no necesariamente los intervalos son iguales. Dependiendo cómo esté la función, si yo la conozco, si tengo su gráfica, si me parece apropiado, yo puedo dividir el intervalo desde A hasta B, sí, en n rectángulos, que n puede ser el número que yo considere 5, 6, 10, 20, 100, pero lo puedo dividir en rectángulos de ancho diferente, pues, ¿sí? Por eso aquí le damos permiso al delta x, que es el ancho de nuestros subintervalos, que sea delta xy. Lo puedo medir como yo quiera. Y entonces, además, por ejemplo, siempre va a ser más sencillo si estandarizamos. Nosotros acá en general tomamos la altura en los extremos derechos de cada subintervalo, pero en general tú puedes tomar la altura, por ejemplo, en este subintervalo, este sería mi delta x2, el ancho de mi subintervalo 2, y la altura no tengo por qué tomarla ni en el extremo derecho ni en el extremo izquierdo del subintervalo. Yo la puedo tomar donde yo quiera, en el punto medio o en cualquier punto de este subintervalo. Por ejemplo, yo puedo decidir tomar la altura aquí. Y entonces estoy calculando o aproximando el área en ese pedazo, en ese subintervalo, mediante este rectángulo que estoy tratando de dibujar aquí. ¿Sí? Entonces, eso es lo que indica esta x y asterisco, que la altura no forzosamente tiene que ser el extremo izquierdo o el extremo derecho del subintervalo, puede ser cualquier punto del intervalo. Para facilitar los cálculos, consideramos normalmente la altura en el extremo derecho o en el extremo izquierdo. De hecho, es más fácil en el extremo derecho. Entonces, cuando nos pidan, ya sea calcular la suma de Riemann de una función, lo que me están pidiendo calcular en realidad es, o me están diciendo lo mismo que si me dijeran aproximar el área debajo de la función y igual a f de x. ¿Okay? Entonces, va a depender, si me dan un número determinado de rectángulos, pues con ese número determinado lo hago. Si me dicen que 10, que 20 o que yo decida, pues yo puedo decidir con cuántos rectángulos lo quiero hacer. ¿Sí? Y pues bueno, hasta ahí sería todo. Aquí nada más te explico teoría. Veremos otros ejemplos de cómo aplicar este concepto. ¿Sí? No lo hago en este mismo video porque entonces los videos se alargan mucho y es más difícil su procesamiento. En un próximo video te haré el cálculo de la aproximación. Aquí hay un detalle. Si yo lo hago hasta n sin un n que valga 5, 10 o 20, pues obviamente los cálculos quedan meramente en una fórmula. Veremos en un video más adelante cómo hacemos esa parte. Hasta luego, gracias, espero este video te haya sido de utilidad y si tienes alguna duda o observación, pues bienvenida ya sea en mi correo personal o en los foros de chat de esta plataforma. Hasta luego y gracias.